Desde que el presidente ruso Vladimir Putin lanzó su operación militar especial contra Ucrania en febrero de 2022, la guerra ha estado marcada por un brutal estancamiento. Rusia inunda Ucrania con soldados y equipo, mientras que Ucrania defiende valientemente su territorio, lanzando ocasionalmente contraataques para recuperar terreno perdido. Durante casi 30 meses, este conflicto desgastante ha seguido un patrón predecible, en gran parte porque a Ucrania se le había restringido el uso de armas suministradas por Occidente contra objetivos dentro de Rusia, un movimiento que podría haber escalado las tensiones en Europa a un nivel peligroso. Todo eso cambió. En un giro dramático, el presidente estadounidense Joe Biden, respaldado por otros aliados de la OTAN como el Reino Unido, le ha dado a Ucrania luz verde para contraatacar directamente en suelo ruso. Esta audaz decisión rompe la llamada línea roja que había frenado a Ucrania y está preparando el escenario para un posible punto de inflexión en la guerra. Las fuerzas ucranianas han cruzado hacia Rusia, apuntando a la estratégica región de Kursk. Esta es la primera vez desde que inició la guerra que tropas ucranianas avanzan más allá de sus propias fronteras. Entonces, ¿qué significa esto para Putin? ¿Por qué Kursk? Y, lo más crucial, ¿qué podría significar este desarrollo para el futuro de la guerra en Ucrania? Entremos en estas preguntas, comenzando con la más urgente. ¿Qué demonios está pasando en Kursk? El 6 de agosto de 2024, Ucrania rompió las delgadas líneas de defensa rusas que separan Ucrania de Kursk, permitiendo que sus soldados entraran por primera vez a territorio ruso. Este avance pasó casi desapercibido el día que ocurrió, posiblemente porque los medios adoptaron una postura de esperar y ver, bajo la suposición de que Rusia expulsaría rápidamente a las fuerzas ucranianas. Eso no fue lo que sucedió. Un día después, The Guardian fue de los primeros en reportar adecuadamente la incursión, señalando que los combates en Kursk habían entrado en su segundo día, con reportes que sugerían que las fuerzas ucranianas habían logrado avanzar hasta 9 millas desde la frontera, adentrándose más en el Oblast de Kursk. Esa incursión fue posible gracias a una autopista al norte de Sverlikovo, un pueblo fronterizo ruso que también está cerca de un importante centro de transmisión de gas natural. Aunque esos reportes no estaban confirmados en ese momento, The Guardian señaló que tanto fuentes oficiales como no oficiales rusas afirmaban que la incursión había ocurrido y que parecía involucrar a varios cientos de soldados ucranianos que habían aprovechado el hecho de que la frontera entre Ucrania y Kursk es una de las menos vigiladas, desde la perspectiva rusa, en toda la línea del frente. Rusia fue rápida en afirmar que ya había neutralizado la incursión. Su Ministerio de Defensa afirmó que la incursión fue neutralizada el mismo día que ocurrió, solo para retractarse cuando The Guardian publicó su informe, declarando que aún continuaba al mediodía del 7 de agosto. Rusia también dio detalles de lo que había hecho para contrarrestar la ofensiva. Afirma que, utilizando ataques con misiles y artillería, destruyó 50 vehículos blindados e infligió 260 bajas a las fuerzas ucranianas. Ucrania se mantuvo hermética sobre toda la operación. El 8 de agosto, varios otros medios retomaron la historia. Entre ellos Le Monde, un medio francés, que afirmó que Ucrania en realidad había enviado 1000 soldados a Kursk, en lugar de los varios cientos reportados anteriormente. También ofreció más detalles sobre lo que hizo Ucrania una vez que cruzó la frontera rusa. Respaldada por más de 2000 soldados que permanecieron del lado ucraniano, defendiendo su posición y quizás preparándose para seguir a los primeros 1000 dentro de Kursk. Ucrania cruzó la frontera con 10 tanques y 20 vehículos blindados. Eso pone en duda las afirmaciones rusas de haber destruido 50 vehículos blindados, lo que demuestra lo difícil que es precisar los detalles exactos hasta ahora. Una vez que Ucrania cruzó la frontera, Rusia declaró estado de emergencia en Kursk mientras los soldados avanzaban sobre varias localidades, incluido un pequeño pueblo llamado Sutsa. Estas zonas fueron bombardeadas con misiles y drones ucranianos, provocando al menos 5 muertes y más de 30 heridos. Además, la incursión del 6 de agosto resultó en combates en Olesnya y Goncharivka, ambos en el Oblast de Kursk, con soldados rusos en esta última región supuestamente rodeados y capturados por fuerzas ucranianas.
Al día siguiente, según Le Monde, Ucrania avanzó aún más, resultando en la captura de unas 20 aldeas rusas débilmente defendidas, incluyendo Gornal, Dariuno y la ya mencionada Sverlikovo. Esas capturas también llevaron a que Ucrania tomara control de la estación de gas de Sutsa, un punto de transferencia administrado por Gazprom que representa una de las pocas entradas del gas ruso hacia el sistema de transmisión ucraniano. Esta estación es importante porque es clave para que Rusia transporte gas hacia Europa, lo que significa que su toma representa un pequeño golpe al lucrativo mercado energético ruso. NPR también publicó un informe el 8 de agosto detallando la incursión. Respaldó las afirmaciones de Le Monde de que 1000 ucranianos entraron a Kursk, señalando que el número proviene del general Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso. También señaló que esta era la primera ofensiva de este tipo llevada a cabo por Ucrania. Aunque anteriormente había respaldado a pequeños grupos de exiliados rusos en incursiones limitadas, la incursión a Kursk fue la primera vez que soldados ucranianos entraron a Rusia desde que comenzó la guerra. Putin quedó en ridículo. Después de pasar gran parte de la guerra tratando de presentar a Rusia como un poder indomable ante el cual Ucrania se derrumbaría con el tiempo, ahora se encuentra teniendo que explicar por qué permitió que Ucrania tomara territorio ruso. Para empeorarle la situación, la incursión está lejos de haber terminado. Al momento de esta redacción, Al Jazeera mantiene un rastreador en vivo sobre la guerra en Ucrania, el cual indica que los soldados ucranianos aún están combatiendo a los rusos en Kursk. Ese rastreador también contiene una cita de Mikhailo Podolyak, asesor presidencial ucraniano, que culpa a Rusia por la incursión. La causa raíz de cualquier escalada, bombardeos, acciones militares, evacuaciones forzadas y destrucción de formas normales de vida, incluyendo dentro de los propios territorios de la Federación Rusa como Kursk y la región de Belgorod, es únicamente la agresión inequívoca de Rusia, escribió en una publicación en redes sociales. Al Jazeera también ofrece una cifra distinta para los tanques que cruzaron la frontera, 2 docenas en lugar de 10. Así que los detalles siguen siendo confusos. Lo que podemos decir con certeza es que Ucrania está en Kursk y ha llevado hasta 1000 soldados a territorio ruso. Esos soldados están acompañados por tanques y vehículos blindados, además de tener acceso aparente a misiles y drones. Han utilizado estas armas eficazmente, hasta 20 pequeñas aldeas rusas están aparentemente bajo control ucraniano, por temporal que pueda ser, junto con una estación de gas clave. Todo esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Por qué Ucrania eligió Kursk? Esa es una pregunta que la Casa Blanca también se ha hecho. En la noche del 7 de agosto, el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, publicó una actualización sobre la incursión. Confirmó que los servicios de inteligencia estadounidenses indican que Ucrania ha penetrado al menos 2 líneas defensivas rusas en su avance dentro de Kursk, además de tomar un bastión. También citó imágenes satelitales y videos geolocalizados que aparentemente confirman los reportes de que Ucrania ha tomado decenas de prisioneros y que ahora controla la estación de distribución de gas de Sutsa. Estos primeros informes llevaron a la Casa Blanca a contactar al liderazgo ucraniano para preguntarles sobre los objetivos de la incursión. Hablando el 7 de agosto, Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, señaló: "Nos vamos a comunicar con el ejército ucraniano para conocer más sobre sus objetivos". También señaló que la Casa Blanca apoya lo que llama acciones de sentido común para detener los ataques rusos. Quizás el uso del término sentido común sea un indicador sutil de lo que piensa Estados Unidos sobre la incursión. Después de todo, parece haber poco valor militar inmediato en tomar territorio dentro del óblast de Kursk, aparte de la estación de gas mencionada anteriormente. Y aún así, su valor es mínimo. Esa estación envía gas a Ucrania y probablemente ha tenido un uso limitado desde que inició la guerra. Analizar más a fondo Kursk demuestra aún más lo poco estratégico que parece ser. Aunque el óblast cubre 11.582 millas cuadradas, contiene solo 1.061 millones de habitantes, lo que significa que está lejos de ser un centro poblacional importante de Rusia. Podría argumentarse que su terreno montañoso y múltiples barrancos podrían dar cierta ventaja táctica a Ucrania, asumiendo que planee usar Kursk como punto de lanzamiento de incursiones más profundas en Rusia, pero eso parece improbable.
Una fuerza de 1000 soldados no es lo que un país envía cuando su objetivo es tomar un oblast entero. Kursk es un centro agrícola, con granjas que cubren alrededor del 77% de su territorio, cultivando principalmente remolacha azucarera y trigo, con algunos cultivos forrajeros. Pero nuevamente, eso no tiene el valor suficiente para justificar una incursión cuyo objetivo sea mantener el territorio capturado de forma permanente. Lo que nos lleva de nuevo a la pregunta, ¿cuál es el objetivo de Ucrania al avanzar más en Kursk? Las respuestas no necesariamente tienen que ver con Kursk mismo, sino con que el oblast es simplemente el más conveniente para permitir que Ucrania logre sus objetivos. Como explica la BBC, el objetivo podría ser un territorio completamente distinto, Donetsk. Donetsk, que forma parte del más amplio Donbass, ha sido un objetivo clave para Rusia desde que Putin inició su operación militar especial. Y simbólicamente, la región de Donetsk está vinculada a Rusia. Una gran parte de su población es étnicamente rusa y habla ruso como su idioma principal. Claro, estos rusos étnicos no constituyen la mayoría, a diferencia de lo que ocurrió en Crimea en 2014 y posteriormente, pero definitivamente existe una fuerte influencia rusa en la región. De hecho, como señala DW, fue en Donetsk y regiones cercanas donde la oposición a la Revolución Naranja de 2004 y a las protestas del Maidán de 2013-2014 fue más fuerte. El Donbass no es ajeno a la guerra incluso antes de la invasión de 2014, ese año, separatistas prorrusos proclamaron tanto Donetsk como Luhansk como repúblicas populares independientes de Ucrania, probablemente con el objetivo de integrarlas a Rusia. El punto es que Donetsk tiene un enorme valor simbólico para Rusia. Con ese valor simbólico viene un esfuerzo continuo por tomar la región desde el inicio de la guerra. Por eso Rusia ha concentrado tantos soldados en Donetsk. Decenas de miles de tropas rusas han sido enviadas allí, y Rusia también se ha enfocado en desarrollar una línea de frente casi impenetrable con la que avanza sobre una resistencia ucraniana cada vez más debilitada. Bombas planeadoras caen diariamente sobre Donetsk, y la toma de esta región ha preparado el terreno para los éxitos posteriores de Rusia al capturar las ciudades fortaleza de Avdiivka y Bakhmut. En resumen, Rusia está dedicando enormes recursos al Donbass y a Donetsk en particular. Lo que hace aún más interesante lo que está ocurriendo allí desde que Ucrania entró a Kursk. Hablando con la BBC, un analista militar llamado Mikhailo Srokeyov señala que Rusia se ha visto obligada a redistribuir algunos de los soldados que tenía estacionados en Donetsk tras la invasión de Kursk. Si miras los informes oficiales, afirma, ha habido significativamente menos bombas planeadoras rusas lanzadas en el área de Donetsk. Eso significa que los aviones que las transportan ahora están en otro lugar de Rusia. En otro lugar, probablemente se refiere a Kursk. La incursión de Ucrania en Kursk ha sido un éxito en cuanto a obligar a Rusia a retirar fuerzas de una región en la que antes estaban concentradas. Puede que ese haya sido el objetivo desde el principio. A lo largo de la guerra en Ucrania, Rusia ha logrado concentrar la mayor parte de los combates en zonas que quiere capturar. Eso es lógico. Como fuerza invasora, Rusia esencialmente obliga a Ucrania a reaccionar enviando tropas a las áreas en las que decide enfocarse. Este flujo y reflujo natural de la guerra ha dado como resultado que Rusia deje defensas escasas en algunos tramos de la línea del frente que comparte con Ucrania. Las fronteras del noreste, que Ucrania cruzó para entrar en Kursk, eran de las más débilmente defendidas de todas. Así que, probablemente, lo que estamos viendo con la incursión en Kursk es que Ucrania está obligando a Rusia a desviar tropas de las regiones que Rusia considera prioritarias. Al crear esas distracciones, Ucrania debilita las líneas rusas en Donetsk, quizá abriendo la puerta a contraataques frente a las ofensivas rusas. Como mínimo, estas distracciones ofrecen un respiro a los soldados ucranianos cerca de Donetsk, que están siendo bombardeados por las bombas planeadoras rusas, dándoles tiempo para reagruparse y reorganizar sus defensas. Ucrania, en esencia, está obligando a Rusia a no confiarse. Está forzando a Putin a darse cuenta de que no puede ser complaciente frente a Ucrania. Cualquier debilidad que muestre, como no reforzar las líneas cerca de Kursk, puede ser explotada por Ucrania y usada en su contra. Esto nos lleva a una segunda razón por la que Ucrania podría haberse movido hacia Kursk.
Ucrania está demostrando que ella, junto con muchos de sus aliados, no teme cruzar una línea roja. Ya lo mencionamos cuando hablamos de cómo varios países occidentales están permitiendo que Ucrania use sus armas para atacar a Rusia en su propio territorio. Quizá la incursión a Kursk sea una extensión de eso. Ucrania no solo lanzará misiles detrás de las líneas del frente, sino que tomará activamente territorio ruso para mostrarle a Putin que es igual de capaz de invadir y combatir dentro de Rusia como Rusia lo es de invadir Ucrania. Curiosamente, es posible que Ucrania tenga incluso cierto grado de apoyo de Estados Unidos con esta incursión. Aunque Estados Unidos sigue buscando respuestas de Ucrania, como mencionamos antes, la Casa Blanca también señaló que las restricciones que mantiene sobre el uso de sus armas en territorio ruso no han cambiado. De forma reveladora, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, llegó a decir que la incursión en Kursk no fue una violación de nuestra política. Así que, aunque Estados Unidos está buscando explicaciones de sentido común, es muy poco probable que las acciones de Ucrania provoquen tensiones entre Kiev y su aliado occidental más poderoso. Hasta ahora tenemos dos posibles razones para la incursión en Kursk. Ucrania la ha utilizado para estirar las fuerzas rusas a lo largo del frente, potencialmente aliviando la presión en Donetsk. Y también puede estar utilizando la incursión para mostrar hasta qué punto ella y sus aliados occidentales están ahora dispuestos a cruzar las líneas rojas que antes impedían a Ucrania hacer otra cosa que no fuera defenderse de la operación militar especial de Putin. Pero hay otra razón por la que Ucrania podría haber elegido este momento para tomar territorio en Kursk, las negociaciones. En mayo de 2024, empezaron a surgir informes de que Putin estaba listo para poner fin a la guerra en Ucrania mediante un alto el fuego negociado que reconociera las líneas del frente tal como estuvieran en ese momento. A partir de ese alto el fuego, Rusia entraría en negociaciones más profundas que, probablemente, la verían intentar reclamar el territorio ucraniano que controlara en ese punto. Eso le habría permitido quedarse, en esencia, con gran parte del Donbass, incluyendo Luhansk y Donetsk, así como regiones del sur como Mariupol. En otras palabras, Rusia tenía una posición de negociación poderosa. Por muy tambaleante que haya sido su invasión de Ucrania, seguía habiendo logrado tomar territorio y ahora estaba lista para terminar la guerra reclamando dicho territorio de forma permanente. Reuters señaló que varias fuentes dentro del Kremlin creían que Putin estaba listo para impulsar estas negociaciones. Una de las 5 fuentes con las que habló afirmó: Putin puede luchar el tiempo que sea necesario, pero Putin también está listo para un alto el fuego, para congelar la guerra. El propio Putin prácticamente dijo lo mismo durante una rueda de prensa en mayo en Bielorrusia, donde comentó que las retomen, refiriéndose a la posibilidad de reabrir las negociaciones. Sin embargo, esa reanudación solo podría darse si las negociaciones se basaban en las realidades sobre el terreno. Ucrania tendría que ceder territorio para que Rusia se detuviera. Y, lo peor de todo, Ucrania no tenía ningún tipo de palanca que pudiera llevar a la mesa de negociación. Con la toma de cerca de 20 aldeas y de un sistema clave de distribución de gas en Kursk, ahora Ucrania sí tiene una palanca. Es posible que Ucrania haya tomado este territorio con la intención de mantenerlo a largo plazo. Si ese es el caso, veremos más tropas enviadas a Kursk en los próximos días. Recordemos que Ucrania envió 2.000 soldados adicionales para apoyar a los 1.000 que entraron, y más territorio capturado. Si Rusia y Ucrania entran en negociaciones mientras Ucrania aún controla este territorio, por fin tendrá algo que ofrecer en las conversaciones de alto el fuego. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky podría decirle a Putin que está dispuesto a intercambiar el territorio en Kursk por parte del territorio ucraniano que Rusia ha tomado. Si esa estrategia funcionaría. O si Rusia estaría dispuesta a negociar mientras Ucrania controla una parte de su territorio, está por verse. Lo que nos lleva a la última gran pregunta que plantearemos en este video: ¿qué viene después? Para empezar, la respuesta de Rusia. En el impacto inmediato de la incursión en Kursk, el gobernador regional del Oblast, Alexei Smirnov, declaró el estado de emergencia. Afirmó que la medida era necesaria para eliminar las consecuencias de la entrada de fuerzas enemigas en la región.
Se emitieron alertas aéreas sobre Kursk y Rusia desplegó aviones de combate, que según la BBC fueron filmados volando a baja altura sobre la región en busca de los soldados ucranianos. Estas imágenes dan credibilidad a las afirmaciones de Mikhailo Srokeyov de que Rusia estaba desviando cazas desde la región de Donetsk para hacer frente a la crisis de Kursk. Mientras tanto, los políticos ucranianos se han mostrado tan curiosos sobre las razones de la incursión como el resto del mundo. En una publicación en Facebook, Oleksiy Goncharenko, miembro del Parlamento ucraniano, afirmó que los ataques habían llevado a la toma de territorio, para luego añadir que él no sabía cuál era el plan. Sin embargo, aseguró que esto mostraría a los europeos y a los estadounidenses que Rusia puede y debe ser atacada. De nuevo, el mensaje aquí es que se apoya a Ucrania a la hora de cruzar aún más líneas rojas. Después de todo, esta es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un territorio ruso ha sido ocupado por una fuerza enemiga. Y, como señala Oncharenko, Putin no recurrió a las armas nucleares ni nada por el estilo, lo que significa que Ucrania está mostrando al mundo que el mundo no debe temer a la escalada ni a la reacción de Putin. Otra humillación para Putin. A pesar de todas las amenazas que ha lanzado durante la guerra en Ucrania, incluyendo amenazas de desplegar armas nucleares tácticas, línea roja tras línea roja ha sido cruzada. Ahora tiene tropas ucranianas en su territorio y no ha cumplido ninguna de sus amenazas. ¿Es porque es lo suficientemente inteligente como para entender que recurrir a las armas nucleares podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial? ¿O es que no está cumpliendo sus amenazas porque sabe que Rusia no podría manejar una guerra contra la OTAN y Estados Unidos después de haberse desgastado tanto en Ucrania? En Rusia, Andrei Belousov, que se convirtió en ministro de Defensa en mayo de 2024 tras haber sido viceprimer ministro durante 4 años, se enfrenta a su primera gran prueba. Parte de superarla parece consistir en participar en los esfuerzos del Kremlin por convertir la incursión en propaganda prorrusa. Putin encabeza esta campaña, afirmando en el segundo día de la incursión que las acciones de Ucrania no solo eran una gran provocación, sino que sus soldados estaban disparando indiscriminadamente contra civiles, sus casas y edificios públicos en Kursk. Esas afirmaciones aún no han sido confirmadas. Desde el punto de vista militar, Rusia claramente ha enviado fuerzas a Kursk para frenar el avance ucraniano, aunque no está claro qué tan exitosas han sido. Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso, afirma que Rusia continúa destruyendo al adversario en zonas directamente adyacentes a la frontera ruso-ucraniana. Es una declaración lo suficientemente vaga como para sugerir que Ucrania sigue en Kursk y que Rusia todavía no ha logrado expulsar a los 1.000 soldados que entraron en su territorio. Aún peor para el Kremlin es que estas afirmaciones públicas sobre estar empujando a Ucrania hacia atrás están siendo cuestionadas en Telegram, la red social más popular de Rusia. Varios canales pro-guerra en esa plataforma aseguran que la situación es mucho peor para Rusia de lo que sus políticos están admitiendo. Uno de esos canales, Rivar, dice que la situación sigue deteriorándose y señala que formaciones ucranianas avanzan hacia varios pueblos. De nuevo, esas afirmaciones tampoco están confirmadas. Todo esto se suma a un estado de confusión en el que sabemos que hay soldados ucranianos en Kursk, pero aún no tenemos claro cuán exitosos, o no, han sido tras la toma inicial de aldeas y de una estación de distribución de gas. Si añadimos las afirmaciones de soldados rusos capturados, la confusión aumenta todavía más. Un informe del 9 de agosto en The Kiev Independent sostiene que imágenes de drones publicadas por Ucrania muestran a 32 soldados rusos capturados, y añade que la publicación de Telegram donde se compartieron esas imágenes afirmaba que otros 8 soldados estaban fuera de cuadro. Se estaban haciendo más afirmaciones. Pero eran otro ejemplo de informaciones que no pueden verificarse de manera independiente. Lo que sí está claro es que la incursión en Kursk muestra un cambio en las tácticas ucranianas. Durante más de 2 años, Ucrania se ha atrincherado en su propio territorio, fortificándolo para poder defenderse del lento avance ruso. Ese enfoque ha resultado letal para Rusia. Ha perdido 588.540 soldados desde el inicio de la guerra, según el Ministerio de Defensa de Ucrania. Pero ahora, desgastar poco a poco el aparente flujo interminable de soldados que Putin envía a Ucrania ya no es suficiente para Zelensky.
La incursión en Kursk demuestra que Ucrania está dispuesta a pasar al ataque, lo que enviará ondas de choque por toda Rusia cuando Putin se dé cuenta de que su país ya no está a salvo detrás de las líneas del frente de la guerra en Ucrania. Ese cambio de enfoque podría traer consecuencias para Ucrania a largo plazo. Eso podría ser especialmente cierto en África, donde, según la BBC, Ucrania ha estado intentando ganar aliados durante la guerra con Rusia. En los últimos 3 días, tanto Malí como Níger han roto relaciones diplomáticas con Ucrania, aparentemente debido a los comentarios de un oficial militar ucraniano que sugirió que Ucrania podría haber tenido un papel en la muerte de varias decenas de soldados malienses en julio de 2024. Esos soldados trabajaban junto a mercenarios del infame grupo Wagner y, al parecer, murieron en enfrentamientos con militantes vinculados a Al-Qaeda. Andriy Yusov afirmó, inmediatamente después, que los rebeldes separatistas contra los que luchaban los soldados malienses recibieron la información necesaria que necesitaban para llevar a cabo sus ataques. Un comentario sin pruebas. Pero uno que llevó a Malí, Níger y Senegal a romper relaciones con Ucrania, todo coincidentemente justo cuando las tropas ucranianas entraron en Kursk. Es posible que el Kremlin haya presionado a los 3 países para que lo hicieran, mientras Ucrania calificó la decisión de Malí como corta de miras y apresurada, afirmando que cumple con todos los aspectos del derecho internacional. Quizá Ucrania no tuvo nada que ver con la muerte de los soldados malienses. En cambio, podríamos estar viendo de nuevo la política de influencia rusa en acción, etiquetando a Ucrania como agresora y usando la incursión en Kursk para reforzar ese relato. Ucrania pierde 3 posibles aliados africanos, o, al menos, 3 países con los que podría haber profundizado lazos diplomáticos, y Rusia suma una pequeña victoria propagandística. Todo esto es conjetura. Pero muestra que el cambio de enfoque de Ucrania a la hora de enfrentarse a Rusia podría tener repercusiones a una escala más amplia. Lo que no es conjetura es que las últimas acciones de Ucrania no forman parte del plan ruso. Nada de esto lo es. La operación militar especial en Ucrania se suponía que sería corta, rápida y devastadora. Ahora, Rusia está empantanada en una guerra prolongada que no solo le ha costado cientos de miles de soldados y enormes cantidades de equipo militar, sino que ahora la está viendo perder territorio ante un país al que intenta conquistar. El plan está fallando. Y con eso, te preguntamos qué piensas sobre la incursión de Ucrania en Kursk. ¿Es este el inicio de un nuevo enfoque que verá a Ucrania tomar aún más territorio ruso en el futuro, o es un cruce temporal de una línea roja pensado para estirar las tropas rusas? ¿Cómo crees que responderá Putin a la humillación que ha sufrido como resultado de esta incursión? Comparte tus ideas en los comentarios y gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal que todos los días subimos contenido nuevo. Hasta pronto.